Vamos a abordar la resolución de un problema de electromagnetismo. El problema lo que nos indica es que disponemos de una espira de tamaño circular que se encuentra inicialmente en el plano XY. Eso quiere decir que nuestra espira se encontrará situada en este plano. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Esa espira está representada por un vector superficie que es perpendicular a la misma. Eso quiere decir que el vector superficie será la superficie de la espira multiplicada por el vector K, es decir, pi por el radio al cuadrado de la espira en la dirección del eje Z. Y a la vez en la zona se encuentra un campo magnético que está dirigido también en la dirección del eje Z. Ese campo magnético es un dato del problema. Y su valor es 0,3 teslas. En cuanto a la superficie, si multiplicamos pi por el radio al cuadrado, el radio de la espira es 0,1 metros, nos queda 0,03 K metros al cuadrado. Lo que nos dice el problema es que la espira comienza a girar con una velocidad angular alrededor de uno de sus diámetros. Eso quiere decir que cuando haya pasado el tiempo, el campo seguirá apuntando en la dirección Z, pero como la espira habrá girado, B y S formarán un ángulo tecta. Lo que tenemos que determinar es el valor del flujo a los 2 segundos, cuando t es igual a 2 segundos. La velocidad de giro son 50 revoluciones por minuto. Para pasar de revoluciones por minuto a radianes segundo multiplicamos por 2pi y dividimos por 60 y nos queda 5 pi tercios radianes segundo. Como el movimiento es un movimiento circular uniforme, el espacio girado es el producto de la velocidad por el tiempo. Si sustituimos 5 pi tercios radianes segundo y lo multiplicamos por 2 segundos, nos queda que en ese tiempo se han girado 10 pi tercios radianes. Nos damos cuenta que el ángulo es mayor que 2pi, luego la espira habrá girado más de una vuelta. El número de vueltas que ha girado la espira es el ángulo girado dividido de 2pi radianes por vuelta, es decir, 10 pi tercios dividido por 2pi, es decir, 5 tercios de vueltas, que es una vuelta completa y 0,6 periodo. Lo que implica que el ángulo que forman en el primer
cuadrante el campo y el vector superficie es 4,189 radianes. Como B es constante, el flujo del campo magnético es el producto escalar de B multiplicado por el vector superficie. Producto escalar que podemos poner como módulo de B por módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman. 0,3 teslas por 0,03 metros cuadrados y por el coseno de 4,189 radianes. Recordad que tenéis que poner la calculadora en radianes para obtener un resultado correcto. El coseno de ese ángulo es negativo, por lo tanto me quedará 0,3 por 0,03 por 0,5 y las unidades son teslas metros al cuadrado, que como sabéis son Weber, la unidad de flujo. Haciendo cálculos, menos 4,5 por 10 elevado a menos 3 Weber. Ese es el flujo que atraviesa la espira cuando han pasado 2 segundos. Vamos a hacer un poco de espacio en la zona de trabajo y vamos a resolver el apartado B. En el apartado B, lo que nos piden es la expresión matemática que tiene la fuerza electromotriz inducida en la espira como consecuencia de que hay variación del flujo magnético. Recordemos que la expresión de la fuerza electromotriz inducida viene dada por la ley de Faraday-Henry. Esa ley lo que nos dice es que la fuerza electromotriz que se induce en el circuito está relacionada con la variación temporal del flujo magnético. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es menos la variación temporal del flujo que hemos obtenido en el apartado A como producto del campo por la superficie por el coseno del ángulo. Puesto que lo único que varía con el tiempo es el ángulo, podemos poner la expresión como menos b por s por la derivada con respecto al tiempo del coseno del ángulo. Ángulo que, como sabemos, está relacionado con el tiempo a través de la expresión omega t. Eso quiere decir que al derivar usamos la regla de la cadena y obtenemos b, s, la derivada del argumento omega y la derivada del coseno, el seno cambiado de signo. Por lo tanto, aquí nos quedará un signo más. Llamamos fuerza electromotriz inducida máxima al producto de B por S por omega y nos queda una expresión para la fuerza electromotriz inducida que es el valor de la fuerza electromotriz inducida máxima por el seno de omega t. En el caso
de nuestro problema, la fuerza electromotriz inducida máxima es el producto de 0,3 teslas por 0,03 metros cuadrados y por omega, que es 5 pi tercios radianes segundo, multiplicado por el seno de 5 pi tercios t, es decir, 0,047 por el seno de 5 pi tercios t voltios.